Hace 50 años, la política de injerencia estadounidense en América Latina sufría su derrota más estrepitosa. Fue en Playa Girón, Cuba. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina del cambio de régimen es una parte inamovible de la política exterior de los Estados Unidos como forma de dominación, control político de otros países y herramienta neocolonialista para asegurarse la explotación de sus recursos. En su forma ideal, consiste en el derrocamiento de gobiernos, en muchos casos democráticamente elegidos, sin el uso abierto y reconocido de la fuerza militar. Esta ha sido la tarea principal de la Central de Inteligencia estadounidense a través del uso combinado de agentes encubiertos, financiación y entrenamiento de grupos insurgentes, campañas de propaganda y golpes de Estado. La fórmula resultó bastante exitosa para los intereses de Estados Unidos hasta fines de los años 50. Pero hace 50 años, la doctrina del cambio de régimen encontró en Bahía de los Cochinos, Cuba, su fracaso más estrepitoso. Un fracaso que sirvió además para que el mundo supiera que tan vacías eran las declaraciones de los presidentes estadounidenses acerca de su respeto a las leyes internacionales de no intervención y neutralidad. La hostilidad de Washington hacia la revolución cubana comenzó cuando La Habana lanzó sus primeras medidas de fondo, la reforma agraria y un plan de estatizaciones que incluyó la expropiación de empresas y latifundios de propiedad estadounidense en la isla. Compañía Cubana de Electricidad. Los acuerdos de Cuba con la Unión Soviética y las declaraciones cada vez más frecuentes de los líderes de la revolución sobre el carácter socialista del proyecto político cubano encendieron la paranoia de la Casa Blanca ante la posibilidad de un Estado comunista a solo 150 kilómetros de sus costas. En marzo de 1960, el entonces presidente Dwight Eisenhower autorizó a la CIA a organizar, entrenar y equipar un ejército de mercenarios integrado por exiliados cubanos que fueran capaces de instaurar una guerrilla dentro de la isla y posteriormente liderar una invasión que permitiera terminar con la revolución cubana. El entonces director de la CIA, Allen Dulles, gozaba del crédito de una operación similar, el golpe de 1954 contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Como lo demuestran los documentos desclasificados de la época, la consigna de la Casa Blanca era evitar por todos los medios que el diseño estadounidense de toda la operación se hiciera público, dando al mundo la imagen de que se trataba de una genuina insurgencia integrada por opositores cubanos que actuaba por cuenta propia. Pero para lograr estos objetivos, había que crear una fuerza militar capaz de combatir por aire, mar y tierra con los motivados milicianos cubanos. La CIA inició en abril de 1960 el reclutamiento de cubanos anticastristas entre la comunidad de exiliados en Miami. Estados Unidos utilizó bases militares en su propio territorio, así como en varios países de América Central, cuyos gobiernos eran dictaduras o permeables a sus propósitos, para entrenar a unos 1.500 hombres. El grupo fue denominado Brigada de Asalto 2506 y sus integrantes recibieron entrenamiento en instalaciones de Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Puerto Rico y Nicaragua. La preparación incluyó tácticas de infantería y guerrilla, pilotaje de aviones de combate, paracaidismo, manejo de tanques, explosivos y comunicaciones. Ocultar la preparación de una fuerza de esa envergadura, pese a todo el secreto establecido, era una tarea difícil. Los servicios secretos cubanos tuvieron muy pronto noticias de los preparativos. Artículos aparecidos en el Washington Post y el New York Times corroboraron los temores. La inminencia de una invasión comenzó a volverse una certeza para el gobierno de Fidel Castro, que inició los preparativos para enfrentarla. Estados Unidos proveyó a la Brigada 2506 de armamento pesado, explosivos, 5 tanques, 8 aviones de transporte, 8 bombarderos y otros tantos barcos de transporte, además de numerosas lanchas de desembarco. Los bombarderos Douglas A-26, iguales a los que integraban la aviación de Batista y habían pasado a manos de las fuerzas revolucionarias, habían sido pintados con falsas insignias de la Fuerza Aérea Cubana para simular que se trataba de disidentes que se habían pasado a la contrarrevolución. El 2 de enero de 1961, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Con la llegada al poder de John Fitzgerald Kennedy, el 20 de ese mes, los tiempos se aceleraron. 90 días después de haberse instalado en la Casa Blanca, el nuevo y poco experimentado presidente le dio luz verde a la operación de la CIA contra Cuba.
El plan, finalmente aprobado, consistía en un asalto anfibio a Bahía de Cochinos, en una zona de marismas de difícil acceso por tierra. Allí, los invasores establecerían una cabeza de playa y en 3 días, un gobierno provisional sería transportado desde Miami y reconocido de inmediato por Washington. Al mando de toda la operación estaba el jefe de la CIA, Allen Dulles, mientras que José San Román, un militar cubano exiliado, estuvo a cargo de la Brigada 2506. La operación comenzó el 15 de abril con una serie de bombardeos a las principales bases aéreas en la isla con el objetivo de destruir en tierra la reducida flota de combate revolucionaria. Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo. Los bombarderos, piloteados por cubanos y contratistas de la CIA, consiguieron parcialmente su objetivo, pero Fidel Castro y los suyos supieron que la invasión había comenzado y se dispusieron a repelerla. Formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta asumir. Fidel Castro supervisó el contraataque con fuerzas a cargo de la defensa de La Habana. Su hermano Raúl Castro fue asignado al este en Santiago de Cuba, el Che Guevara al oeste en Pinar del Río y Juan Almeida en el centro de la isla. Cerca de las 0 horas del 17 de abril, la fuerza mercenaria que había zarpado desde Puerto Cabezas, Nicaragua, con la protección de varios destructores de la Marina estadounidense, inició el desembarco. Pero la Fuerza Aérea Cubana había logrado preservar varios aviones de combate de los ataques iniciales, lo que resultaron clave para la victoria y asestaron duros golpes a la Brigada 2506, entre ellos la destrucción del buque Río Escondido, que transportaba pertrechos, equipos y municiones. En los 2 días subsiguientes, las milicias revolucionarias, apoyadas por tanques y morteros, aplastaron a la fuerza mercenaria que sufrió unas 114 bajas en combate, mientras que casi 1.200 hombres fueron capturados. Entre los muertos hubo 4 pilotos estadounidenses que la CIA había contratado para reforzar la cobertura aérea y entraron en combate ante la inesperada resistencia cubana, cuando fue evidente que la derrota era inevitable. Las armas del invasor, aviones con falsas insignias cubanas, se estrellan contra el coraje y la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo. El precio para los cubanos fue elevado. Más de 170 muertos y miles de heridos, sobre todo por los bombardeos. No había forma de ocultar la mano de la Casa Blanca y la CIA en la fracasada invasión de Bahía de Cochinos. Quite respecting your feeling of not going beyond your statement of yesterday on Cuba, there still is in print this morning, quite widely distributed, published report that you took the decision to continue training Cuban refugees with arms provided by this government and for releasing ships and fuel for launching the current operations in Cuba. And furthermore, this report says that you reached this decision against the advice of Secretary Rusk and Mr. Bowles. Now, is this true? I think that the facts of the matter involving the Cuban will come out in due time. I'm sure that an effort will be made to determine the facts accurately. As for me, I'm confining myself to my statement, for good reason. Y las consecuencias para la revolución cubana y para América Latina fueron profundas. La doctrina del cambio de régimen demostró sus límites y Cuba consolidó su socialismo. Meses después, en agosto de 1961, el Che Guevara explicó hasta qué punto la victoria de Playa Girón había galvanizado a la revolución. Fue en la conferencia de Punta del Este en la que se estableció el puntapié inicial de la Alianza para el Progreso, la otra herramienta que Washington desplegó contra Cuba ante el fracaso de la vía militar. No se produjo la invasión, pero se mantiene ese espíritu, señores delegados. Por eso puedo predecir
que la revolución cubana es invencible, porque tiene un pueblo y porque tiene un gobernante como el que gobierna Cuba. Como dijo el Che, con su peculiar estilo sarcástico, al referirse a las diferencias de motivación entre los revolucionarios que defendieron la isla y los mercenarios apañados por la CIA. Los invasores vinieron para recuperar 371.930 hectáreas de tierra, 9.666 inmuebles, 70 fábricas, 10 centrales azucareras, 3 bancos, 5 minas y 12 cabarets. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Bueno, para los estrategas norteamericanos, cuando decidieron desbancar a Gran Bretaña como la gran potencia mundial, estaba claro que había que dominar sí o sí el Mar Caribe y América Central. Entonces, la Revolución Cubana del año 59 fue realmente un desafío enorme y por eso, desde entonces hasta hoy, no se ha dado tregua a Cuba, ¿no? Es decir, el asedio ha sido permanente. Y el caso de Playa Girón me parece que es, como dice muy bien el informe, ha sido una gesta de aglutinación y también de alguna medida de ilusión para el resto de los jóvenes de América Latina para llevar a cabo la revolución. En este caso de Playa Girón tuvo bastante que ver un argentino, el periodista Rodolfo Walsh, que en ese momento estaba en Cuba, había fundado junto con Massetti y otros Prensa Latina. Y él, como criptógrafo aficionado, había entregado unos cables que tenían unos jeroglíficos rarísimos y estaban por ser desechados porque nadie entendía qué tenía que ver. Y él, con su pasión de criptógrafo, los fue decodificando y ahí, de alguna manera, descubrió, o por lo menos dio las pautas, las pistas de dónde iba a ser la invasión. Se sabía que iba a haber una invasión, pero no se tenía exactamente dónde y la Fuerza Aérea justamente bombardeó distintos lugares de la isla para desorientar y gracias a esta decodificación de Rodolfo Walsh se supo que la invasión iba a ser en Playa Girón. Ahora, hablando de estrategias militares, uno a la luz de los hechos llega a preguntarse qué llevó al gobierno de Estados Unidos a cometer semejante error de estrategia militar, a la política de Dwight Eisenhower, Kennedy, que después la ejecuta porque en el 61 ya estaba en el gobierno John Fitzgerald Kennedy, ya el hecho del año anterior que habían hecho la explosión del vapor francés Le Cour en las costas de La Habana, justamente para evitar el ingreso de armas a Cuba provenientes de Bélgica, una serie de hechos que terminan en esta aventura comandada por la CIA, donde sufren, como recordaba Fidel Castro en estos días, la primer derrota militar en América. El imperialismo sufre la primera derrota militar en América. En ese momento ha apostado todo esto sobre el bloqueo que se intentaba hacer, el bloqueo económico y militar a Cuba, un bloqueo que todavía sigue, ¿no? Pero evidentemente la respuesta quizá venga por el lado de la ceguera, de la ambición, la desmesura de un poder imperial que, como vos decís, no podía permitirse a Cuba en Centroamérica. Yo creo que nunca entendieron y no entienden los movimientos de masas. Siempre piensan que los movimientos de campesinos, de trabajadores, de protestas, están instigados. Antes de la Revolución Cubana siempre pensaban que estaba a la mano de los soviéticos. Después de la Revolución Cubana, en América Latina siempre pensaban que estaba a la mano de los cubanos. Nunca no comprenden que si los trabajadores salen a la calle a protestar es genuino. Si los campesinos salen a la calle a protestar es genuino. Y si los cubanos salían a defender la revolución era genuino. No les entra en la cabeza. Claro, y no podían entender que un ejército totalmente irregular en ese momento todavía no estaba formado, siquiera el ejército revolucionario cubano pudiera derrotarlo, justamente simplemente con la fuerza de la voluntad y el patriotismo
de los cubanos, ¿no? Yo te voy a dar otra perspectiva. Tal vez lo entendían demasiado, porque también a partir del año 61 es cuando empiezan con la doctrina de la seguridad nacional en todos el resto de los países de América Latina, empiezan a darle más importancia a los gobiernos militares. Son dos caras de la misma moneda, sí, es verdad. Empiezan a apretar los torniquetes en el resto, empieza a ver, digamos, a pesar de que por un lado tenían un discurso pro democracia, que la democracia era el mejor de los sistemas, en América Latina no lo aplicaron ese principio. En América Latina le daban mucha más aire a los gobiernos militares, a las dictaduras, que a los gobiernos democráticos, ¿no? Hablando de dos caras, en este caso más que de una misma moneda, de una situación. Mientras se recuerda en Cuba, y estamos recordando nosotros los 50 años del intento de invasión, está empezando hoy justamente a desarrollarse el 6º Congreso del Partido Comunista Cubano. Decíamos al principio, Congreso que despierta muchísimas expectativas, porque lo que se va a discutir ahí es nada menos que las reformas económicas que se plantearían en Cuba, con 2 o 3 ejes fundamentales. Uno de ellos es el tema de la producción de alimentos, un tema que evidentemente tiene mucho que ver con el bloqueo, que hasta ahora Cuba no le ha encontrado una buena solución por otras vías, por vías alternativas de abastecimiento, y que también ha llevado a un grado de improductividad en los propios recursos cubanos, que también ha sido una de las alarmas que se ha planteado el régimen ahora comandado por Raúl Castro. Una cosita que también Fidel Castro va a dejar de ser el secretario general del Partido Comunista, ¿no? Yo quería agregar algo respecto de esto de las caras de la diferente moneda y lo que mencionaba Telma de las dictaduras y la democracia. En el informe se ve al presidente Kennedy el 21 de abril de 1961, cuando le preguntan sobre la situación en Cuba. Pocos días antes había tenido una reunión en la Casa Blanca con algunos embajadores de América Latina, donde lanza la Alianza para el Progreso. Y ahí dice que hay que transformar la década de los 60 en una década de progreso democrático. Lo dice públicamente. El documento, ese discurso, es realmente un testimonio histórico, pero valiosísimo. Después invade Cuba, invade la República Dominicana y a fin de año comienza con la Operación Mangosta, que es todo clandestino y secreto, también para tratar de asesinar, entre otras cosas, a Fidel Castro.